Bueno, en la clase de hoy vamos a iniciar un nuevo tema y esta será solo esta clase es la introducción. En las siguientes clases iremos desarrollando todo lo que tenemos que ver respecto al tema de esta clase. La clase el día de hoy, su título es la descripción y análisis de sistemas. Ahora nos disponemos a considerar los sistemas como parte fundamental del análisis de para esta parte del curso. Esta palabra sistema la mencionamos y hemos a veces tenido un abuso en el lenguaje de la ingeniería, pero que se puede justificar porque podemos decir que si sistema es algo que efectúa una función, así de simple, pues sí, todo lo que, por muy pequeño que sea, puede caber en la definición de sistema. Lo mismo si tuviéramos algo un poquito más grande, sí podríamos decir que también aplica a la definición de sistema. De tal manera que todos estos, todo lo que pueda caber en una definición como esta, lo podemos llamar sistema sin ningún problema. Si empezamos a ir personalizando esta definición o modificándola al nivel que nos permita tener una mayor precisión para la misma. Un sistema es aquello que opera sobre algo y produce un resultado a la salida. Quiere decir que el sistema es un conjunto de elementos, el cual, cuando es excitado por una señal, produce una respuesta a la salida. Y entonces ahora el sistema no nada más lo vemos estático ahí como algo que está y que lo podemos ver, sino es algo con lo que vamos a interactuar, produciéndole o introduciendo señales de entrada y observando qué respuesta hay a su salida. En este sentido, bueno, podemos tener ejemplos de sistemas como sistemas eléctricos, mecánicos, biológicos, un sistema de cómputo, un sistema económico y demás que también se les puedan ocurrir a ustedes que cumplan con esta definición, que tienen señales de entrada o de excitación y a la respuesta hay señales de salida. En los primeros tiempos, los sistemas fueron diseñados, la gran mayoría, por artesanos que a partir de la experiencia y la observación realizaban sus sistemas. Es decir, no empleaban procedimientos matemáticos ni análisis de teoremas físicos para su diseño. De hecho, si ya acotamos el mundo de los sistemas a sistemas eléctricos, mecánicos, biológicos, hidráulicos, neumáticos, pues muchos de estos sistemas fueron diseñados con base en la observación del fenómeno que se generaba en ese sistema y luego el control de ciertas variables del sistema a través de elementos que fueron creados, muchos de ellos por observación y por experimentación. Al día de hoy, la diferencia entre un ingeniero y un artesano es que el ingeniero ya no tan solo se va a fabricar piezas y armar componentes basado en la observación y la experiencia, sino que emplea las matemáticas para poder desarrollar este tipo de elementos, fabricarlos, integrarlos y observar su resultado. Y bueno, en la gran mayoría de los casos ahora, los nuevos sistemas pues ya emplean matemáticas elevadas para poder
describir el principio de operación del sistema y cómo funciona el sistema, es decir, observar la salida. En la gráfica, ustedes podrán ver entre puntos, de manera punteada, elementos de lo que podría ser un sistema completo. Este es un sistema completo, que tiene a su vez elementos que pueden ser subsistemas. Está una parte, un bloque, que es control, un bloque que es eléctrico o de potencia, un bloque que es de mecánica rotacional, y observamos una señal a la salida que se retroalimenta a la entrada para tener el control de todo el sistema. Se trata de un sistema de control rotacional. Es decir, al final, los elementos que van a estar girando por efecto de la activación de los motores, de las poleas, de los valeros y demás, que son activados por una pieza móvil, que sería el motor eléctrico. Bueno, ese sistema, lo que me interesa controlar es su rotación, bien sea su posición angular o su velocidad angular. Bueno, este sería un ejemplo en el ámbito de los sistemas eléctricos, mecánicos y de control, de sistemas que se encuentran integrados para conformar un solo sistema y que cada uno de ellos lleva a cabo una operación principal. Si nosotros vemos aquí este primer sistema, su señal de entrada es este bloque que está aquí, esta función escalón, que al meterse a este sumador y a este control proporcional integral nos va a dar una salida. Esa salida entra a este bloque, que es una señal de entrada de excitación para activar un sistema de control de voltajes que van hacia el motor, cuya salida es un torque para producir la rotación de diversos sistemas que al final me entreguen el ángulo o la velocidad a la cual deseo trabajar mi maquinaria o el sistema que vaya acoplado a esta salida. Así que se cumple la condición entrada-salida, entrada-salida. Bien, un sistema, como lo comentamos, opera con base en señales de entrada, las cuales pueden ser una o más para producir una o más salida. Quizá el ejemplo más básico que dimos de una entrada, una salida era el elemental, pero puede tener dos o más señales de entrada y una salida, o puede tener una o más señales de salida. El sistema se va a ir adaptando su representación con base en la aplicación en la cual se está desarrollando o con la cual estamos queriendo hablar de él. La representación más básica de un sistema, para como lo vamos a tener en el curso, no va a ser como en la figura anterior, entendiendo cuáles son sus partes físicas, su motor, su fuente, su circuito eléctrico, circuito mecánico y demás. Lo vamos a representar por bloques. Este bloque que está aquí en azul va a representar a un conjunto de elementos que vamos a llamar sistema. Y por lo general vamos a estar haciendo referencia a él de un operador H, que es justo este operador H va a representar las acciones que se llevan a cabo dentro de él, acciones matemáticas, operaciones matemáticas, pero que son resultado de los elementos que se encuentran aquí, resistencias, capacitores, engranes, poleas, motores, etc. Ahora, este sistema va a responder cuando le sea proporcionada una señal de entrada.
La señal de entrada casi siempre la vamos a definir con la nominación x de t. X de t me va a representar la señal de entrada. Si tengo más señales de entrada, puede ser x1 de t, x2 de t, x3 de t. Y la salida, que va a estar representada con una flecha en la parte derecha del bloque, va a tener la nomenclatura y de t, la cual, si queremos hablar de varias salidas, pues puede ser y1 de t, y2 de t, y3 de t. Así que esta representación en bloques me va a hablar de lo que es una representación de un sistema tal y como lo vamos a desarrollar en este curso. Y como comentaba yo, el operador H es el que va a actuar sobre la señal x de t para producir una señal y de t. Aquí, en este operador H, puede estar incluida cualquier función que se les ocurra a ustedes. Voy por ejemplo, a poner un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que a la entrada tengo una señal escalón unitario, producto de un proceso que quiero llevar a cabo con ella. La señal escalón, como la hemos visto, tiene una magnitud de 1. Y el sistema, aquí adentro, vamos a partir de que esta señal escalón, antes de eso, es un voltaje. Es un voltaje. Y que el sistema es un amplificador. Un amplificador operacional. Un amplificador operacional cuya ganancia es igual a 3. Bueno, entonces tengo una señal de entrada. Aquí tengo un arreglo de un operacional, un amplificador operacional que está diseñado para tener una ganancia 3. Entonces, a la salida, partiendo de que tengo esta señal de entrada, lo que debería de estar observando es la señal modificada, pero ahora observada por una amplificación de 3. Estos serían entonces, este sería un caso de un ejemplo de la operación de un sistema. Una señal de entrada, la que ustedes quieran. Si se tratara, por ejemplo, de una señal senoidal, y la quiero ver graficada a la salida, multiplicada por 3, bueno, pues entonces sería la señal senoidal multiplicada por 3. Es así como responde esta representación de entrada, salida. Y si cambio la operación, por ejemplo, si cambio la ganancia a 2, a 1, o no hago una ganancia, hago una derivación, una integración, una suma, una resta, cualquiera de esas operaciones que se les ocurra a ustedes, se puede llevar a cabo aquí, no sola, sino incluso una combinación de operaciones. Primero multiplico por una ganancia y luego integro, o primero multiplico por una ganancia y luego derivo, o multiplico por una ganancia, derivo e integro. Lo que ustedes quieran se puede llevar a cabo dentro de este sistema. De tal manera que a la salida se encuentre la señal producto de las operaciones que se llevaron a cabo dentro del sistema. ¿Qué operaciones van a estar aquí? Bueno, las que el diseñador requiera. Justo serán aquellas que provoquen
un cambio en la entrada, de tal manera que a la salida yo tenga una señal deseada. Y la ventaja de que esto lo tenga yo representado matemáticamente es que puedo hacer cambios en mi diseño y observar las modificaciones que se presentarían en la salida, por ejemplo, si disminuyo la señal, si cambio la fase de la señal. Puedo hacer diversos cambios en la señal, en el sistema de operaciones, variables de las variables de las operaciones, la definición de las operaciones, para poder observar cómo se comporta el sistema a la salida. Y cuando yo tenga el comportamiento deseado a la salida, diré entonces que quedó completada la acción de construcción del sistema. Claro, aquí la construcción del sistema estará a un nivel de modelado matemático, pero ya podría yo pasar a la fabricación del mismo. Bien. Vamos a ver este ejemplo de un sistema no tan cercano a un circuito eléctrico, pero que también puede tener su representación en este espacio. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Alfonso Blanco, ¿todo bien hasta aquí? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Cuando tengan alguna duda, levantan ahí la manita, ya saben. Estoy en este momento pasando lista, ¿eh? Bien, entonces regreso a mi ejemplo. Un bote, esto que está aquí, el contorno que ven aquí, es la vista superior de lo que sería un bote, un barco, una lancha, vamos a decirlo así. Guiada por un timón, esto que está aquí es el timón, esto. Y que tiene un propulsor, el propulsor nada más es una flecha, pero aquí estaría un motor que le provocaría un impulso en esta dirección, en la dirección vertical hacia arriba, según la pantalla de nuestra computadora. Así que el empuje con la posición del timón y la corriente del agua que afecta de manera contraria a lo que produce el propulsor y el timón, se convierten en señales de entrada y la salida del sistema es la dirección y la velocidad del bote. Si yo representara este sistema en bloques, tendría lo siguiente. Tendría que dentro del bloque estarían todas las condiciones que me representan a el bote mismo. Por ejemplo, su forma, la forma física en la que está fabricado, sus características dinámicas de desplazamiento en el agua y demás. Y todo esto formaría lo que sería el operador H. Esas serían las condiciones del bote. A la entrada, la señal de entrada para este bote sería el empuje del motor, el propulsor, le voy a poner P. La posición del timón, le voy a poner T. Y habría otra entrada. Esa otra entrada la voy a poner en la parte de arriba. Entrada que sería la corriente del agua. Estas tres señales de entrada afectan sobre la salida, que sería la velocidad del bote y la dirección del bote.
Así que este sería la representación en bloques del sistema de navegación de un bote como este. Observen cómo una vez que acoté el número de variables de entrada y de variables de salida, pude representarlo a través de un esquema de bloques, donde hay entradas y salidas. Claro, estaría por definirse la ecuación o las ecuaciones matemáticas que definen al bote, es decir, el factor H, el operador H, y la experimentación que haríamos con este factor H si damos ciertos valores de corriente, cierto valor de propulsión, cierta posición del timón, simularíamos nuestro sistema y observaríamos la velocidad que alcanzó y hacia dónde se fue el bote. Esta es la parte de sistemas que se tocan en este curso en cuanto a cuando hablemos de entradas, de salida y de operaciones, así es como lo vamos a entender. Otro ejemplo de lo que es un sistema es la suspensión de un automóvil. Vemos en la imagen, este bloque me representa al chasis del automóvil. Quizá este ejemplo es más cercano a nosotros porque hay que recordar cuando viaja uno en autobús y va uno en la parte trasera del autobús y pasa por un tope, pues incluso somos lanzados, ¿no?, hacia arriba del asiento, producto de que la suspensión con la que fue fabricado ese autobús no prevé una amortiguación de la posición del chasis, y el chasis tiende a subir con a una alta velocidad y a bajar casi con la misma. Por lo tanto, lo que vaya colocado aquí sobre el chasis del automóvil, pues experimentará un sobresalto. La suspensión de un automóvil se fabrica precisamente para evitar eso. Hay autos de lujo que la suspensión, ya no se diga los autos de Fórmula 1, que la suspensión está hecha para que si pasa un bache o un tope, el usuario, si acaso llegue a percibir un golpeteo, un sonido, pero él en su posición de referencia con respecto al chasis no presenta ninguna variación o la variación es muy pequeña. Así que si esta es la llanta del automóvil y esto que está aquí es el suelo por el cual se desplaza, pues la suspensión se irá comprimiendo por este resorte y por este amortiguador, y de reversa, en sentido inverso, se descomprimirá siguiendo la forma del piso, pero a su vez cargando o sosteniendo el chasis del automóvil. Y cuando se fabrica una suspensión como esta, lo que nosotros deseamos es que el chasis del automóvil se mueva lo menos posible. Así que si ubicamos las señales en este sistema, lo que tendríamos que decir es que la señal de entrada es el desplazamiento x de t de la llanta con respecto al suelo, no en lo horizontal, sino en lo vertical, ese desplazamiento vertical. Así que la señal de entrada sería x de t. Y la salida del sistema es
el desplazamiento del chasis con respecto a el suelo, y esa sería la señal y de t. Dentro del bloque, el operador H, quedarían todas las ecuaciones que me representan al sistema masa, esta es la masa, resorte, amortiguador. Estos tres elementos se conforman en un sistema que cuando se presentan ciertas condiciones, el sistema responde a su salida. Y si cambio los valores del resorte, del amortiguador, cambia la respuesta del sistema. Así que entonces la representación de un sistema de esta manera me ayuda a simplificar o a abocarme a lo que son los procesos matemáticos que voy a correr en este y no tenerlo que estar viendo como una representación gráfica así como esta. Esta primera representación es para entender de dónde sale el sistema. Pero una vez que ya entendí de dónde viene el sistema, ahora la representación en bloques me va a ayudar a procesar matemáticamente y a verlo y analizarlo tal como es. Bien. Dicho esto, vamos a abundar sobre la representación ahora en bloques. Así que entonces un sistema, por lo común, se va a representar como un ensamble de componentes, donde los componentes son los elementos más pequeños y más simples. Por ejemplo, bueno, y de los cuales se conocen sus características y sus principios físicos que lo gobiernan, por lo cual podría ser representado matemáticamente. Si nosotros sabemos cómo se describe y se caracterizan matemáticamente los componentes en un sistema y cómo interactúan entre sí, un ingeniero puede predecir, a través de las matemáticas cómo funcionaría el sistema, sin necesidad de que sea construido y probado. Lo que yo les decía, si tengo un eléctrico, una resistencia, un capacitor, y a este circuito eléctrico le conecto a la entrada un voltaje de entrada variable, un VIDT, yo podría observar a la salida, un VODT, cuál es el comportamiento del sistema. Lo puedo predecir porque conozco el comportamiento de la resistencia, conozco el comportamiento del capacitor, sé cómo se comporta un circuito RC, conozco la ley de Ohm, Faraday, Kirchhoff, y por lo tanto, con todos esos conocimientos, puedo obtener la representación matemática del voltaje de salida. Si esta representación matemática me sirve para poderlo cargar en un simulador, bueno, pues entonces ahora lo que puedo hacer es estar observando cómo se comporta el sistema para diferentes señales de entrada. Aquí puedo poner un voltaje de corriente directa, un voltaje de corriente alterna, variar la frecuencia, la fase, la intensidad, y cada vez que experimento con una nueva señal de entrada, observo la salida. De tal forma que después de experimentar con varias señales de entrada, puedo decir que este circuito o este sistema, podríamos decir, es un sistema, un filtro pasabajos que tiene esta función, que tiene este ángulo de esta respuesta de fase, esta respuesta de amplitud, y en fin, empezar ahora a hablar por el sistema mismo, ¿sí?
Así que entonces la ventaja de poder conocer el comportamiento de cada componente y sus relaciones matemáticas me van a llevar a poder predecir su salida. Los sistemas no siempre los vamos a representar así en un solo bloque. Hay ocasiones en que es más conveniente descomponer los bloques en subbloques para que pueda con mayor facilidad entender cuál sería la respuesta del sistema. Si este sistema que está aquí lo viera yo como un solo bloque, el cual veo dos entradas y dos salidas, si tratara yo de hacer una ingeniería inversa de tan solo con las entradas y observar sus salidas, poder predecir qué hay aquí adentro, me sería muy complejo, muy complicado. Y hay ocasiones en donde el análisis no busca un solo bloque, sino lo que busca es aquellos componentes que interactuando entre sí me generen las salidas que deseo. O desde el propio diseño del sistema no se busca llegar hasta una sola ecuación o un operador H, sino lo que se hace es, se trabaja por partes, se trabaja un operador H1, otro operador H2, H3, H4, se interconectan de tal manera que este efecto de interconectar me dé los valores de Y1 y Y2 que deseo y que espero en la salida. Así que también en esta parte de análisis de sistemas encontraremos que muchas de las operaciones que vamos a analizar las realizan un conjunto de bloques interconectados entre sí. Y aquí vamos a ver que hay bloques en serie, bloques en cascada, bloques con retroalimentación, bloques que tienen una misma señal y bloques que se combinan entre sí para entregar una nueva señal. Una primera forma de clasificar a los sistemas. ¿Hay preguntas? Sí, adelante. No, continuamos entonces. Una primera forma de clasificar los sistemas es cuando los ubicamos como sistemas de lazo abierto o sistemas de lazo cerrado. Esa sería la primera forma de clasificar los sistemas. Tendríamos que un sistema de lazo abierto es aquel que responde únicamente a la señal de entrada. Mientras que un sistema de lazo cerrado responde a la señal de entrada, pero también registra la salida y la compara con la entrada para modificar la acción sobre la salida. En la parte de aquí arriba voy a dibujar lo que sería la conceptualización en bloques. Por ejemplo, un lazo abierto sería esto que estoy dibujando aquí. Así de simple. Tengo una señal de entrada y una señal de salida. Puede ser una o más, ¿eh? La señal de entrada habíamos dicho que es X de T. Y la señal de salida es Y de T. Un sistema de lazo abierto es así de simple. No tiene mayor relación. Es lineal, es en línea recta su conceptualización de operación. Entra la señal, pasa por el operador y sale. Mientras que un sistema de lazo cerrado
tiene una conceptualización donde la entrada, antes de afectar esta entrada x de t, antes de afectar al operador h de t, se compara con la salida y una vez que se compara en este elemento que es un comparador o un operador, ahora sí sale a esta señal de retroalimentación, la vamos a llamar v de t. Sale por aquí, después de ser comparada, la llamamos señal e de t o señal de error. Entra al operador y finalmente sale como una señal y de t. Esta misma señal y de t es la que se regresa para ser comparada. Así que este ejemplo que puse aquí es un sistema de lazo cerrado, o también se les conoce como sistema realimentado o retroalimentado. Cualquiera de esas denominaciones se aplican a este sistema de lazo abierto y lazo cerrado. Pero más adelante vamos a estar hablando un poco más detenido de esto. Si quisiéramos un ejemplo de un sistema de lazo abierto, esto lo podría dar un instrumento de medida, el que ustedes quieran. Por ejemplo, un termómetro. Un termómetro, pues es simplemente un elemento que la señal de entrada es la temperatura que va a medir y la señal de salida es el desplazamiento. Si es de mercurio, sería el desplazamiento del mercurio dentro de este termómetro hasta alcanzar una altura y de t. Bien lo podíamos representar a ese medidor con este esquema. La temperatura que va a medir, el efecto del mercurio en el termómetro y lo que observamos a la salida es el desplazamiento del mercurio hasta alcanzar una cierta altura. Y así para cualquier sistema de medición, un instrumento de medición, lo podríamos representar de esta manera. En cambio, si estuviéramos hablando de un sistema, por ejemplo, para conducción de un automóvil, este es considerado un sistema de lazo cerrado. Por ejemplo, en el sistema de dirección del automóvil, las llantas van a tomar una posición respecto a la vertical u horizontal del automóvil, tomando un ángulo de rotación que le permita el empuje del auto llevarlo en la dirección que van indicando estas llantas. Para lograr que estas llantas cambien su posición o roten, se tiene un sistema, en este caso es una dirección hidráulica, un sistema hidráulico, que aplica una fuerza para hacerla rotar. Ahora, el sentido de la fuerza hidráulica que se aplica lo determina la posición del volante. Hasta este momento, el sistema sería así. Me voy hacia acá arriba. Sería la presión hidráulica producto de la posición del volante se aplica al sistema de dirección, con lo cual el auto se mueve en esa dirección. Pero si el auto se mueve hacia una dirección donde va a chocar contra una pared, se debe corregir la dirección del auto. Y para eso entra un factor aquí, que es el operador. Aquí tendríamos que añadir un bloque.
donde el operador, producto de lo que está viendo con respecto a la dirección que tiene el auto y que sabe que va a provocar un accidente, va a actuar sobre la señal de entrada, produciendo un cambio en la dirección del auto. Y por ello, a este ejemplo le denominamos que es un sistema de lazo cerrado. En este ejemplo, el sistema de lazo cerrado lo cierra el conductor a través de su vista, la visión que él tiene del camino sobre el cual va el auto y la acción que hace con sus manos al mover el volante en una posición diferente. Este sería entonces un ejemplo de un sistema de lazo cerrado. Bien. Los sistemas en lazo, los sistemas que vamos a hablar en este curso van a ser resultados de sistemas de tiempo continuo y sistemas de tiempo discreto. La diferencia la va a marcar en que un sistema de tiempo continuo va a manejar señales de tiempo continuo, mientras que un sistema de tiempo discreto va a manejar señales de tiempo discreto. Esto quiere decir que si para un sistema de tiempo continuo, la señal de entrada tendrá que estar definida en el tiempo continuo, los elementos que conforman al sistema tendrán que estar modelados en el tiempo continuo y la respuesta que arroje el sistema tendrá que ser observada en el tiempo continuo. A la par, el sistema de tiempo discreto trabaja con señales definidas en el tiempo discreto, sistemas modelados en el tiempo discreto y a la salida lo que se observa son señales de tiempo discreto. Así es como los podemos también clasificar en sistemas de tiempo continuo y sistemas de tiempo discreto. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las características de los sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto. Bien, miren. Cuando decimos que los sistemas van a ser caracterizados o vamos a observar algunas características de estos, esto tiene que ver con un tema que ya vimos en señales. Por ejemplo, tenemos una señal de entrada X de t y una señal de salida de Y de t. Las características que vamos a observar de los sistemas van a estar en función de cómo el sistema se comporta ante una excitación y cuál es la salida que se tiene en la señal Y de t. Ejemplo. Recordarán cuando vimos el desplazamiento de señales en el tiempo. Imaginemos que tengo una señal de entrada. Uy, perdón. No era ese el botón que tenía que dar. Imaginemos que tengo un sistema el cual en su señal de entrada es una señal escalón.
Y a la salida del sistema tengo la misma señal de entrada, pero desplazada en el tiempo. Y así para cada señal diferente que meto en la entrada, obtengo una señal, pero siempre la obtengo desplazada en el tiempo. Bueno, esta propiedad o esta característica de los sistemas de desplazar señales en el tiempo es una de las características que voy a representar y demostrar en los sistemas para poder identificar tan solo observando la entrada y la salida, decir, el sistema, sin saber cuáles son sus componentes, ni cuál sería su representación matemática, nada más con observar la entrada y la salida, yo puedo decir, el sistema tiene un retraso en el tiempo. Así como también habíamos comentado que si a la señal de entrada, que pudiera ser una señal senoidal, la observamos a la salida, partiendo de que estamos a la misma escala, entrada y salida, lo que yo observo es que el sistema, respecto a la señal en color verde, a la salida, tuvo un desfasamiento de la señal, no alteró la frecuencia es la misma, pero sí alteró su amplitud. Entonces puedo hablar de que el sistema tiene ciertas características, que amplifica la señal y la desfasa en el tiempo. Y así voy a empezar a numerar algunas otras características que tienen los sistemas respecto a, bueno, pues algunas de ellas que estaremos definiendo, como la homogeneidad. Esa será una de las características. Otra será la invariancia en el tiempo, la característica de aditividad, linealidad y superposición, memoria y algunas otras que son lo que nos disponemos a ver en la clase de mañana. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. No, profe, de mi parte no. Jafet Contreras, ¿te queda claro ahora lo que vamos a hablar ahora en esta parte del curso? Vamos a hablar ahora de sistemas. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Y ves la relación que hay entre los sistemas y las señales. Ya mucho de lo que vamos a hablar con los sistemas, ya dimos el avance en las señales, puesto que cuando estuvimos hablando de las características de las señales y veíamos cómo se transformaban las señales, pues era producto de que había un sistema que las estaba transformando. ¿Sí, Jafet? Sí, se nota la relación. Perfecto, muchas gracias. Felipe Martínez, ¿tienes alguna duda hasta ahorita? No tengo ninguna, profe. Perfecto. ¿Vas bien en el curso? Sí. Todo bien. Ahorita sí. Perfecto. Bueno, pues voy a detener aquí la grabación de la clase y nos veríamos mañana.